Bueno, buenas tardes ya casi a todas. Muchas gracias por estar aquí a estas horas y ya después de una conferencia de mañana. A las personas que están naturalmente en la primera fila ya las conozco, pero me gustaría saber, las 4 personas que tengo de alumnas, creo, ¿no? Vosotras, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís académicamente? Bueno, yo soy trabajadora social, tengo máster en criminología e intervención social, no tengo apenas formación en género, pero las cosas de la vida me han traído a estudiar el doctorado en género aquí en la Universidad de La Laguna. Las cosas de la vida es el interés. Sí, claro. O el destino, no sé. Bueno, pero tiene que haber un interés, si no el destino bueno, no actúa así. Sí. Muy bien, gracias. Yo también estoy en el doctorado de género y estudié ciencias políticas y hice un máster de relaciones internacionales y estudios africanos. Y bueno, el tema de la mujer y África es lo que más me interesa un poco. Muy bien. Yo, gracias por el piropo de estudiante, pero no voy a Eres profe. Terminé de estudiar hace tiempo. Yo soy trabajadora social y llevo más de 10 años trabajando en violencia de género. Muy bien. Yo soy Yolanda, tampoco soy estudiante ya, soy orientadora, pedagoga y igual que ella llevo ya bastantes años trabajando con violencia de género. Muy bien. ¿Y las 3 que entráis ahora, de dónde, cuáles son vuestros estudios? ¿De dónde? Estudios ingleses. Estudios ingleses. Sí, sí. Y las 3 lo mismo. Vale. Son alumnas tuyas. Y bueno. Yo la que estoy al final del todo. Yo soy técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ah, muy bien. Estupendo. Bueno, gracias. Es que, perdonad el interrogatorio, pero me gusta saber a qué tipo de audiencia o qué personas van a recibir la conferencia. Bueno, agradezco en primer lugar a Lola Dolores el que me haya invitado, a la profesora Dolores Serrano, que me haya invitado aquí y formar parte de este seminario. He disfrutado la intervención anterior de la profesora Perdomo y hay algunas cosas, algunos ejes que van a interseccionar con lo que ella comentó anteriormente y bueno, espero, este es un tema en el que estoy trabajando desde hace tiempo, que voy a publicar ahora en forma de capítulo de libro y de artículo y que siempre allá donde lo llevo suscita debate y así que vamos a ver si aquí, aunque sea a estas horas, también tenemos ese interés y ese debate por el tema. Bueno, el título de la charla es Políticas del cuerpo y discurso crítico radical. Por tanto, vamos a intentar unir la teoría del cuerpo y la política del cuerpo desde distintos ejes teóricos con el discurso crítico radical, ¿no? Con la teoría de Chantal Mouffe. Para ello vamos a intentar centrarnos en diferentes ejes. ¿Estos también son alumnos de filología? Sí. Sí, ¿no? Todos lo mismo. Marcos de interpretación, ¿no? Para poder entender de mejor manera lo que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. El primero de ellos es el activismo y el espacio comunicativo, la relación que existe entre activismo y espacio comunicativo. Lo primero que me gustaría decir es que se ha producido una traslación de la actividad social y política hacia la esfera comunicativa. Es decir, los medios de comunicación de masas, los discursos comunicativos, delimitan el alcance y la posibilidad de muchos de los movimientos políticos, no solo del feminismo o del activismo feminista. Voy a hacer varias escalas a lo largo de la charla, poniendo como ejemplo el caso de Podemos, ¿no? Para que veáis que esto se aplica no solo al activismo feminista y a los nuevos activismos feministas, sino también al caso de los nuevos enfoques o los nuevos partidos, movimientos políticos nacidos a partir de las posiciones horizontales del 15M. En este sentido, me gustaría que tuvieseis en cuenta, bueno, todos estos términos son conceptos desde el enfoque comunicativo, desde el enfoque de los discursos comunicativos. No sé si habíais oído hablar de la mediocracia.
¿Os suena? ¿Qué puede ser? Estos neologismos que unen dos términos, ¿no? ¿A qué suena mediocracia? A poder de los medios, ¿no? Efectivamente, es decir, a los conflictos, está explicado ahí, yo digo que los conflictos sociales se configuran en la lucha de discursos que articulan determinados marcos conceptuales, como en este caso nuestro concreto, el de hoy, el género, incidiendo de este modo en el factor mediático de la dimensión política. Lo que en determinadas tertulias han achacado constantemente a Pablo Iglesias. ¿Qué le dicen a Pablo Iglesias? ¿Que es un político? Aparte de ser una ocurrencia y demás, que es un... Creado por apenas esto por la sexta y eso. Efectivamente. Es en discurso de la calle, el lenguaje que todos entendemos, esta diapositiva que tengo yo ahí. Es decir, es fruto de la mediocracia, es fruto del factor mediático de la dimensión política. ¿Dónde se hace política? ¿Dónde se hacen ahora, dónde se llevan a cabo, dónde se efectúan las prácticas de legitimación que definen y redefinen el espacio político? Estas tensiones que estamos viendo con el bipartidismo y los nuevos elementos de dimensión política transversal que entran en el espacio político a través del espacio comunicativo y que piden legitimación, y esa legitimación viene ofrecida ¿desde dónde? Desde los medios de comunicación. Esa legitimación ni siquiera ha pasado por las urnas. ¿Os dais cuenta? Lo que quiero que entendamos es el factor mediático, la importancia del factor mediático en los procesos políticos y comunicativos. ¿Dónde se hace política? Y por eso vamos a intentar llevar esto a nuestro terreno, el del género, y ver cómo se hace política a través del discurso radical del cuerpo. Otros modos nuevos de hacer política. La política ya no se hace solo en este orden cronológico, compartimentado, estanco al que estábamos acostumbrados, partidos políticos de corte tradicional, elecciones, y a partir de las elecciones, dentro de determinados espacios que veremos arquitectónicamente diseñados para la política, como es el Parlamento, etcétera. Este orden ya no funciona. Es un orden, como dicen los nuevos partidos políticos, del viejo mundo, ¿no? En el caso, vamos a ver ejemplos concretos de activismo feminista legitimado a través de los medios, de los discursos comunicativos. ¿Qué ha pasado con la ley del aborto, la ley Gallardón? Es fácil, o sea, contestadme, no estoy preguntando por epistemología de la ciencia. No necesitáis haber leído muchos periódicos, solo algunos. ¿Qué ha pasado con la ley Gallardón? ¿Qué ha pasado con Gallardón? Se paralizó la... ¿Dónde está Gallardón? En su casa, Presentó ¿no? una dimisión. Bueno, en su casa con un buen... O sea, está en un buen sitio, ¿no? El Consejo Social de la... Efectivamente, ¿no? O sea, está en un exilio dorado. Pero dime, ¿qué estabas hablando? ¿Qué? No, que presentó su dimisión y ahora se ha vuelto a sacar otra nueva regularización de la ley del aborto. Se ha vuelto al debate político, ¿no? Porque hay unas elecciones cercanas. Esto formaba parte del programa político ideológico de un determinado partido conservador. Pero, ¿cómo fue la cronología de los hechos con la ley del aborto? La ley del aborto fue un proyecto personal de un político, de un partido político, de un ministro de Justicia. Se puso todo su empeño en ella y le costó la dimisión. ¿Quién hizo posible esa dimisión? ¿Y desde dónde? El activismo feminista desde dos ejes. Activismo offline, ¿recordáis el tren de la libertad? ¿Cómo eso se rodó? Os aconsejo que entréis encima en la página de mujeres, de las mujeres que trabajan en los audiovisuales, CIMA se llama, que son desde productoras, realizadoras, directoras, etcétera. Tienen una parte, un archivo muy importante, y allí está, entre otras cosas muy interesantes, este proyecto del tren de la libertad, ¿no? Pero además de esos proyectos offline que tienen su versión comunicativa en discursos, en este caso de documental, como en el tren de la libertad, había también otro eje, otro espacio de acción, que es la red, ¿no? ¿Y qué pasó en la red?
Pues aquí tenemos alguna de las campañas: campaña de recogida de firmas por la despenalización del aborto y una ley que garantice el derecho a las mujeres a decidir. En change.org, por nuestro derecho a decidir, pide al ministro de Justicia que no reforme la ley del aborto. En avas.org, no a la ley Gallardón. Bueno, por supuesto, estos datos son, es una captura de pantalla: 217.000 firmas al presidente Rajoy, a la vicepresidenta. ¿Qué es esto? ¿Activismo dónde? ¿Dónde se hace política? En la calle, y además de en la calle, como hemos visto, en la red online. La dimensión política de los discursos comunicativos. Accesible aparentemente a todos. Aquí ya eres miembro Avatar, tu primera vez en el sitio, tú pones tu nombre, tú en primera persona, como sujeto político, eres capaz de ejercer cambio, de modificar a través de las redes sociales, de la política comunicativa, los discursos comunicativos. No necesitas votar a no sé quién para que no sé quién te represente a ti vicariamente en unas estructuras políticas determinadas. Voy a volver, a todas estas no me las he pasado así, pero esto lo volveremos a ver, pero quiero que, a ver si no se ve mucho. Ay, sí, ya se ve de quién es. Si esto, es que yo, claro, no quería que se viera lo del PSOE. ¿Lo conocíais? No, ¿verdad? Si os llego a decir antes que es de, si pensáis, marcad una casilla PSOE, Podemos... No, esto no nos interesa. Jamás hubierais, o muy pocos de vosotros, hubierais adivinado previamente que esto es un audiovisual del PSOE. No sois de comunicación audiovisual, pero entendéis cómo se construye un discurso audiovisual. Aquí hay voz en off, hay discurso verbalizado. ¿Cuál es el formato? El de un tráiler. Esto, si os digo que es no sé qué, el formato es el de un tráiler. La música, que es un elemento significativo, es un elemento de producción de significado en los audiovisuales. ¿Qué es esa música? La que sale ahí. Misterio, terrible, peli de terror, algo va a pasar, ¿no? Recordáis la música. Y luego las imágenes que nos remiten a la cultura popular, Alien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede ahí, en ese cuerpo? Una invasión, o sea, es el eslogan final es con las políticas machistas del PP, tu vientre, tu cuerpo ya no es tuyo, recupera tu vientre. Es un audiovisual activista del PSOE contra la ley Gallardón. ¿Qué nos dice esta propuesta de activismo? Además de poder hacer activismo desde los medios de comunicación, pone el centro del debate en el cuerpo como elemento discursivo, en el cuerpo, que es lo que vamos a ver durante toda la charla, como construcción. Es algo que tenemos, que los discursos comunicativos y los distintos tipos de discurso han naturalizado de tal manera que resulta casi imposible, si no hacemos una reflexión guiada, que nos demos cuenta de que el cuerpo, todos los cuerpos son una construcción. Lo percibimos como algo tan natural, está tan naturalizado que no nos damos cuenta. Mencionaba la compañera que no iba a entrar en lo de Judith Butler y lo performativo, ¿no?
el género como una construcción, pero Judith Butler va más allá, ¿no? El sexo también como una construcción. Cuando yo explico esto a mis alumnos, dicen, no, por favor, entendemos ya que el género es una construcción, es decir, que actuamos nuestro género. Yo me he visto así, él se viste así, actuamos todos los días nuestro género, eso quiere decir performativo, ¿no? Que construimos nuestro género. Yo pongo siempre una fotografía de Falete y una fotografía de Isabel Pantoja. No. ¿Veis la construcción del género? Porque en Falete resulta poco natural, si es exactamente lo mismo, las uñas, el peinado, tal, una exageración de los rasgos que naturalmente se atribuyen a la mujer, a la construcción del género. Falete construye artificialmente el género, la Pantoja construye el género de una manera que nosotros percibimos como más naturalizada. Pero el sexo también se construye. En Alemania ya han decidido por fin poner una casilla en la que cuando un sujeto nace en un hospital pueda poner género hombre-mujer neutro. En Suecia el diccionario ha incorporado el pronombre neutro. Ahora, nuestra RAE hace, sin embargo, anuncios, que no lo pongo aquí, pero os invito a que entréis en el de limpia, fija y da esplendor, muy a lo carpetobetónico de nuestras instituciones. El lema de la Real Academia, limpia, fija y da esplendor, y se les ocurre hacer un audiovisual para promocionar un aniversario de la Academia, de la creación y tal, con ese lema, lo convierte en un eslogan, y una madre hablando, además, cayendo en la estereotipia, con rasgos dialectales andaluces, hablando lo que la Academia entiende como de manera no correcta, a su hijo, y luego en una cocina, en un espacio doméstico, aparece el diccionario de la Real Academia y convierte eso, la madre cambia el tono, la pronunciación, los rasgos de pronunciación, y ya limpia, fija y da esplendor, ¿no? Pues frente a eso, que está en YouTube, si ponéis limpia, fija y da esplendor, anuncio de la RAE, pero es que no tiene desperdicio, frente a eso, en otros lugares a los que siempre estamos mirando, como el norte de Europa, han decidido incluir el neutro. Por lo tanto, todo es susceptible de ser modificado, y el sexo también es una construcción, porque cuando un sujeto nace y no saben a qué sexo ha de adscribirse, le preguntan a los padres. Y le dicen, bueno, el niño tiene que salir, o la niña, del hospital, dígame usted si es niño o niña, y dígamelo con urgencia. Y los padres, si la ciencia médica supiese exactamente, con una serie de factores, desde análisis genómico hasta, etcétera, genitalidad, supiese que una combinación de esos factores da lugar a un determinado sexo, no nos preguntarían, seguro, lo darían como determinado, ¿no? Esto que nos parece que ocurre, yo decía, del discurso legitimador de la ciencia, que es muy contemporáneo, no. Si nos retrotraemos a la época posterior a la conquista y a la colonización de América Latina, llevamos una cosa allí que se llamó pintura de castas, que no sé si conocéis lo que es, que era una clasificación entomológica de la realidad, a partir, como no había discursos visuales, el discurso visual era la pintura, y entonces cuando se encontraron con esa mezcla de etnias y razas, decidieron catalogar, y llamaban lobezno, y había una priorización. Lobezno es una mezcla de un cuarto de indígena con un negro, para clasificar esa realidad que no se les hacía aprehensible. Lo mismo nos sucede aquí, ¿no? Y el cuerpo es un discurso construido, una construcción, una ficción, de tal manera naturalizada que no somos conscientes de ello, de esas construcciones. Y vamos a tratar de ver aquí cómo podemos o cómo se interviene en este cuerpo construido desde un punto de vista político con el discurso crítico radical. Este vídeo del PSOE, que sorprendentemente es del PSOE, está accesible en YouTube, estuvo por muy poco tiempo porque se consideró demasiado radicalizado, porque daba una visión de la maternidad que no es esa visión edulcorada que nos presentan los medios, ¿no? Aquí se presenta la maternidad no deseada como algo invasivo y como una falta, sobre todo, de control sobre el cuerpo. El cuerpo, ¿conocéis Michel Foucault? Sí, Foucault, sí, más o menos, Michel Foucault, pues es la socialización del cuerpo. ¿Por qué los partidos conservadores consideran que la ley del aborto
Porque si viniese aquí un grupo de extraterrestres de Marte, pensaría y leyese lo que aparece en los medios, pensaría que la ley del aborto obliga a abortar, ¿no? La ley del aborto no obliga a abortar, da una posibilidad. ¿Por qué, sin embargo, para determinados grupos de ideología conservadora el aborto no es un derecho? El aborto se basa fundamentalmente en una concepción del cuerpo. El cuerpo, según la teoría de Michel Foucault, deja de ser un cuerpo individual para ser un cuerpo social. El cuerpo, por eso dice, o sea, aquí hay mucho Foucault, mucho en este vídeo del peso. El cuerpo, el vientre ya no es tuyo, recupéralo. Es un cuerpo social, un cuerpo en el que se puede intervenir, un cuerpo eminentemente reproductivo, un cuerpo orientado a servir un propósito social determinado. Por eso, el sujeto ya no tiene control sobre su cuerpo, por eso está invadido, por eso aparecen aliens, por eso está amoratado, porque es una invasión de un cuerpo que es un cuerpo social, no es un cuerpo individual. No existe un derecho al control sobre el propio cuerpo. Esto, que parece una abstracción muy teórica, yo se lo explico a mis alumnos en comunicación, os invito a que lo hagáis, a que con el discurso publicitario. Coged el anuncio de Chanel número 5 y ponéis en YouTube Chanel número 5 Brad Pitt, Chanel número 5 Gisele Bündchen, y veis los dos anuncios y veréis la concepción, la categorización en relación a la polarización cuerpo, discurso, razón, cuerpo, que se produce en todo el discurso publicitario de Occidente. En el vídeo, en la publicidad de Brad Pitt, aparece él, plano medio, lo podéis ver primero con sonido y luego sin sonido, vestido de gris, fondo gris y con un tono de voz pausado, grave. El universo, la vida, hablando así. Uno dice, bueno, ahora va a hablar de Kant. Y luego al final pone, indispensable, Chanel número 5. ¿Qué necesita Brad Pitt? ¿Qué necesita solo? Discurso. Él es discurso. Sujeto masculino, esfera pública, discurso. Gisele Bündchen, el mismo producto, Chanel número 5. Y es ya todo un relato. Y es la fantasía Disney en una narrativa. Gisele Bündchen en el mar, por supuesto la cámara recreándose en su cuerpo, hace surf, se quita el bañador, se lo pone, tal, y música, porque no se necesita la palabra, no nos interesa lo que dice Gisele Bündchen. El sujeto femenino es cuerpo, cuerpo construido, y además en una narrativa de cuento de hadas, de historia de amor. Gisele Bündchen en el mar, una casa grande, pierde un amor, vuelve, tal cual. Final, ¿cómo terminan los cuentos? ¿Cómo terminan? Besándose, ¿no? Ya está, final, anuncio. Y no lo tragamos, ¿por qué? Porque está naturalizado, porque está en lo que en comunicación llamamos el espacio de consenso. Vosotros sois de filología, sabéis que en el proceso comunicativo, esquema básico de Jacobson, un emisor, un receptor, un mensaje, el espacio comunicativo, el espacio de consenso es aquel espacio que hace posible que el mensaje que codifica el emisor sea descodificado por el receptor y se entienda. Nosotros vemos esos anuncios y si no los reflexionamos de un modo crítico, no nos espantamos, no hacemos una manifestación, no abrimos algo en change.org. ¿Por qué? Porque está naturalizado y nos parece bien, nos parece que está en ese espacio de consenso que la mujer, el sujeto femenino, se codifique, tenga voz a través de un cuerpo construido, que no tenga discurso, que sea, como decía Jeremy, un cuerpo y en muchos casos un cuerpo aplazado, un cuerpo hipervisibilizado, mientras que el sujeto masculino está en la esfera pública y hable de Chanel número 5, de Kant o de quien sea, es razón, discurso puro. Eso es, a mí me gusta ponerlo así cuando hablo, cuando tenemos clases de comunicación en niveles primero, segundo, no en doctorado, para que vean que
que nosotras decimos aquí en discursos que parecen demasiado abstractos, lo tienen ahí, publicidad, Chanel número 5. Os invito a que hagáis eso en casa, ¿no? Para seguir avanzando hay otro marco interpretativo. Hemos visto la política, el enfoque político de los discursos comunicativos y la capacidad sancionadora de los discursos comunicativos en la esfera política. Necesitamos también entender otra cosa para saber la violencia que sufre ese cuerpo que nos muestra el PSOE, en ese vídeo, y es la violencia normativa. Conocéis seguramente la violencia simbólica, ¿verdad, Bourdieu? La violencia simbólica. Bueno, pues partiendo de esa idea de Bourdieu, aunque exactamente no beba de ella, Judith Butler, que yo sí me voy a meter en ella, sí soy de atrevida, conceptualiza dos ejes: la vulnerabilidad y la precariedad. A ver si los entendemos, que yo creo que sí. La violencia normativa, primero define como aquella que nos subjetiva, es decir, que nos sujeta, y a la vez ofrece a la teoría política una forma alternativa de pensar la agencia política que subvierte dicha economía normativa. Es decir, la violencia normativa es aquella que no nos permite actuar como sujetos emancipados y que permite a determinados enfoques políticos ver cómo subvertir esa violencia normativa. Es algo parecido a la elaboración discursiva que hace Bourdieu, ¿no? Partiendo de ahí, Judith Butler, en 2006, en su obra Vida precaria, el poder de la violencia y el duelo, define así la vulnerabilidad. La pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente construidos, sujetos a otros, amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición. Para Judith Butler, la vulnerabilidad constituye inherentemente al sujeto. Todos, por el mero hecho de ser sujetos, somos vulnerables, estamos expuestos a otros, nos codifica la mirada del otro, nos determina. Esto no es ni bueno ni malo, hablando en términos de enfoque maniqueísta, simplemente nos constituye como sujetos. Somos vulnerables porque somos sujetos. Frente a la vulnerabilidad, ella avanza en otro término, en otro concepto, que es la precariedad. En 2010, en Marcos de guerra, las vidas lloradas, en su obra. Frente a la común condición ontológica, es decir, lo que nos define como sujetos de la vulnerabilidad, Butler opone una noción más específicamente política, y yo subrayaría ahí lo de política, de precariedad, con la cual designa una condición políticamente inducida, una condición que, aunque nos parezca naturalizada, no lo es, y por lo tanto susceptible de cambio, susceptible de ser modificada, y es la precariedad. Cualquier cosa, os veo copiando cualquier cosa, os puedo pasar la presentación, ¿vale? No, intentad entender el argumento de lo que decimos y luego los datos los compartimos de la manera que queráis, ¿no? Se los pasa a Lola o como sea. Desde este punto de vista de la precariedad, podemos entender las regulaciones sociales que determinan nuestro cuerpo. El cuerpo ha de ser entendido como forma de estar desposeído, como modos de estar referidos a otros, como formas de ser o estar que no son propiamente nuestras, es decir, ese control que pensamos que tenemos como sujetos del cuerpo no es tal, y que se subordinan a regulaciones sociales que nos anteceden, que nos determinan como sujetos. Aquí tenéis esa cita para que la violencia simbólica, que la voy a pasar. Solamente me interesa resaltar de la cita que ya conocéis seguro del libro de la dominación masculina de Bourdieu, es que esa violencia simbólica solo puede ejercerse, fijaros en la parte final, con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o incluso lo ejercen. Espacio de consenso. A eso le podéis añadir comunicativamente, y lo decís un sábado por la noche, quedáis estupendamente, espacio de consenso, lo que es inteligible. Solamente esta violencia se puede ejercer porque la consideramos inteligible, porque la entendemos en el discurso, porque no nos chirría, porque no nos oponemos de modo natural y no reflexivo a ella, ¿no? Y de modo intuitivo. ¿Qué nos proporciona este marco teórico de la precariedad, de la violencia normativa? La posibilidad de subvertirla,
de subvertir estos marcos regulatorios y esa condición de precariedad, de ser capaz de negociar. Vamos a ver distintos modos de negociar. El vídeo del PSOE de nuevo. Y en este sentido de subversión, ahora ya con lo dicho, me gustaría que volviésemos a ver el vídeo y luego os pregunto una cosa. Fijaos en la música, lo que os decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo interpretaríais ahí lo de precariedad y vulnerabilidad? ¿Dónde está la precariedad y dónde la vulnerabilidad? Tienes que volver a YouTube y para ver. Sí. ¿Dónde está la precariedad y dónde la vulnerabilidad? Venga, que seguro que lo sabéis muy bien. Yo os ayudo. Primero, la vulnerabilidad. Es un cuerpo expuesto, ¿no? Todos somos expuestos, todos somos vulnerables. ¿Qué hacen ellas? Primero se miran, se reconocen y luego ¿dónde se miran? En un espejo, en la mirada de los otros, ¿no? Pero ¿dónde está la precariedad? ¿Dónde está esa violencia que convierte a ese cuerpo en precario, a ese cuerpo en exiliado, a ese cuerpo en conquistado? La pérdida de control. Está gráficamente mostrado ahí, ¿no? Pérdida de control y además, en términos de capitalismo comunicativo, expropiación del cuerpo, ¿no? El cuerpo está expropiado. Hay una parte del cuerpo, levantas y dices, Dios, ¿qué me ha salido aquí? Que lo percibes como ajeno. Ese cuerpo no te pertenece, pero porque una parte está expropiada. No tienes control sobre ella. Si no te permiten ejercer un control sobre tu cuerpo y decidir si quieres o no seguir con un embarazo, en este caso, ya no eres tú quien decide. Y de hecho la ley, en ese proceso de infantilización y de la técnica del rincón de pensar, incluso articulaba que después de todo el periplo médico tenías que pasar una semana pensando, meditando tu decisión y luego me la cuentas a la semana. Y dices, muy bien, esto es el rincón de pensar. Y el rincón de pensar, ¿a quién se le hace? A los niños. La total infantilización. ¿Os imagináis que alguien le dijera a Gallardón, vete a tu casa una semana y siéntate sobre la ley del aborto, la piensas y luego a la semana nos dices si la quieres o no en el Parlamento? No, ¿verdad? ¿Por qué? Sería un insulto, sería... Y sin embargo eso se articuló en algo tan aparentemente objetivo como es un discurso legal, una ley. El rincón de pensar en la ley. Yo me quedé absolutamente espantada. Y ahora no una ley que iba hacia atrás en la posibilidad de ejercer unos derechos, sino una ley que sancionaba estas dicotomías básicas que se estudian desde los postulados de género, que son la esfera pública, la esfera privada, el cuerpo, el discurso, la razón, los sentimientos, etcétera. O sea, le daba carta de naturaleza. El sujeto femenino no es un sujeto capaz ni de ejercer el discurso, ni por supuesto de racionalizar. Es cuerpo, es materialidad, es emoción y está fuera de toda racionalidad, por lo tanto necesita esos 7 días de castigo, ¿no? Vamos a ver, lo ha dicho la profesora, bueno, Inmaculada, Inma, te puedo decir, profesora, perdón, o sea, Inma, hoy lo mencionó y no sé si ayer estuvisteis en la conferencia de REME, de Remedios Zafra, que también, o sea, me gusta porque todo va vinculado. Estos nuevos sujetos, ¿no? Haraway. Yo voy a retomar a Haraway, pero desde otro de los enfoques que tiene muchos, ¿no? Como el sujeto político, el cyborg, el cyborg como sujeto político. Y esto en relación al cuerpo grotesco. El cuerpo grotesco, nos dice ella, construido en la tecnología, es una imagen provocadora. Yo voy subrayando con la voz, provocadora.
con la que se intenta superar la propuesta Foucaultiana acerca de la sexualidad construida y vigilada por los poderes para entender otros modos de dominación de los sujetos mediante la biopolítica. Ley del aborto sería biopolítica, o sea, control político del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo grotesco, y yo, filóloga como vosotras y vosotros, me voy al DRAE y me dice la primera acepción, ridículo y extravagante; la segunda, irregular, grosero y de mal gusto. Grotesco en cuanto a lo no normativo, grotesco, provocador, monstruoso, vamos a añadir. Y esa es la ficción políticamente provocadora, la de un cuerpo que se muestra fuera del espacio de consenso, fuera de lo legitimado, un cuerpo grotesco. Cuerpo construido, fijaos, desde el arte, esta exposición, está en este caso de Marta Marocho, lo llevo puesto, fijaos en el título y fijaos en las imágenes. Creo que, vamos, son reveladoras, hablan por sí solas, ¿no? Esa intervención, esa construcción del cuerpo. El cuerpo como un lugar, ya lo veremos después, de conflicto. El cuerpo como un espacio de lucha, y ahí está visualmente mostrado, ¿no? Como manos que son ajenas, o sea, no son sus manos, se apropian de ese cuerpo. Es de nuevo, o sea, parece mentira, yo insisto, no del PSOE, alguna mente que ideó ese vídeo, ¿no? Y que tiene tanto detrás, ¿no? Ese cuerpo intervenido. Esto forma parte, si queréis lo buscáis, de una exposición, una historia, se llama Una historia de cuerpos abiertos, que lo tenéis, a ver si nos deja, si se va el anuncio, lo tenéis en el País, todavía está, que es, y tenéis muchas más, ¿no? Los cuerpos no visibles, los cuerpos invisibilizados frente a los cuerpos hipervisibilizados, ¿no? Aquellos cuerpos que no son solo los que nos dice Duff, ¿no? De la belleza, de nuevo otra vez, esa belleza no normativa, pero también desde un punto de vista de lo lúdico, ¿no? La felicidad como una imposición del sujeto femenino, ¿no? No soy el cuerpo normativo, pero estoy feliz y contenta de estar, hablaremos de la felicidad, de estar en este cuerpo no normativo. Esto también se ve en las tertulias. ¿Recordáis esa tertulia de La Sexta de la que parece que ha salido tanto aquí? En la que Eduardo Inda, este periodista, ¿sabéis? Eduardo Inda, le dice a Tania Sánchez, ¿qué le dice todo el rato? Pero mujer, no estés enfadada. ¿Por qué estás tan enfadada? Sonríe, sonríe. Alguien le dice a Maruenda, al otro, alguien le dice a alguien que no sea una mujer, sonríe porque estás tan enfadada. Porque hagas lo que hagas, porque Blancanieves, cuando se encuentra con la casa de los enanitos en el bosque, ¿qué hace? Dice, uy, antes de que vengan los enanitos voy a limpiarla. Pero no solo eso, sino cómo la limpia. ¿Cómo está? Contenta, feliz. ¿Cómo son los discursos publicitarios de productos de limpieza, de productos para la regla? ¿Cómo son? Feliz, estoy feliz, la regla. En este sentido os aconsejo La Tuerca. El programa de Pablo Iglesias tiene el contrapunto, que es El Tornillo, que es la parte feminista de La Tuerca. Y son píldoras que son, bueno, maravillosas, muy ingeniosas, os las recomiendo. Si ponéis YouTube La Tuerca y El Tornillo, y ahí tenéis, y hay una sobre la regla y sobre cómo ha sido un tabú y cómo nos imponen esa felicidad, no, hasta tenemos que estar en las nubes cuando tenemos la regla, ¿no? Basta ya de infantilización, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Femen, vale. ¿Dónde? Vamos a imaginar que no sabemos español ni por lo que pone aquí. Vamos a leer la imagen. Lo que vemos en la imagen son una serie de figuras, de cuerpos, en un espacio que parece como, no sabemos si es un congreso, pero es un espacio formal, ¿no? Lo vemos por la columna, y vemos 3 figuras femeninas, 3 cuerpos desnudos en la parte superior, en actitud de protesta, de lucha, y en actitud como de enfado, ¿no? O sea, están enfadadas, no están sonriendo, y luego vemos otros 2 cuerpos ahí tratando de ¿qué? ¿No? De sujetar
esa manifestación de algo, de activismo, y curiosamente cómo están, ¿no? Se muestra, lo digo para saber leer las imágenes y ver cómo están los cuerpos desnudos y cómo están esos cuerpos vestidos, pero vestidos ¿cómo? Con uniforme, con uno es lleva aquí algo colgando, no sé, de seguridad y tal, y la otra es conserje, bedel, tal. Bueno, entonces es la norma sujetando algo que ya veremos, el cuerpo político disruptivo, el cuerpo grotesco, el cuerpo no normativo, el cuerpo que irrumpe en el espacio que no le es propio. Vamos a quedarnos con eso para luego volver a ello. Un cuerpo monstruoso, un cuerpo político. Veremos a ver por qué es monstruoso y qué tiene de monstruoso, porque no sé qué tiene a estas alturas de disruptivo un cuerpo desnudo. Vamos a la playa, vemos un cuerpo desnudo. Vamos, bueno, yo digo el Vips, cualquier sitio de aquí, vamos al kiosco, cogemos cualquier revista, cogemos una producción de moda del Vogue, de lo que sea, vemos cuerpos desnudos. Vamos a intentar seguir pensando y luego reflexionamos sobre ello al final, ¿qué tiene de disruptivo, de político, de grotesco un cuerpo desnudo? Estamos hartos de ver cuerpos desnudos. Retomo la propuesta de Haraway acerca del cuerpo político monstruoso. A mí me parece que esta cita la deberíamos enmarcar, poner en algún sitio. Es larga, pero os la voy a leer. Quisiera sugerir que los cyborgs tienen más que ver con la regeneración y desconfían de la matriz reproductora y de la mayoría de las natalidades. Vídeo del aborto, ley del PSOE. Para las salamandras, fijaos la identificación metafórica que hace el símil con las salamandras. Para la salamandra, la regeneración tras la pérdida de un miembro requiere el nuevo crecimiento de la estructura y la restauración de la función con la constante posibilidad de gemelamiento o de cualquier otra extraña producción topográfica en el sitio de la herida. El miembro crecido de nuevo puede ser monstruoso, duplicado, poderoso. Todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no resurrección. Y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de un mundo monstruoso sin género. ¿Qué es lo políticamente innovador, retador de esta cita de Haraway, de este símil, de esta imagen? La posibilidad de, aunque ese cuerpo ha sido modificado, herido, transformado, manipulado, intervenido, somos capaces, como la salamandra, de cuando se amputa un miembro, crecer monstruosamente, regenerados, crecer políticamente disruptivos. Y ahora veremos, ¿no?, luego después qué tiene que ver eso, ¿no? Este sueño utópico de un mundo sin géneros, en el que la construcción del género sea una ficción, pero también la construcción del cuerpo sea una ficción. Y esa es la imagen potente del cyborg, que nada tiene que ver con Schwarzenegger ni las películas de ciencia ficción en ese sentido, sino el cyborg como un instrumento político retador, como un instrumento político disruptivo, como un cuerpo y como una imagen metafórica de un cuerpo híbrido, de un cuerpo poderoso, de un cuerpo monstruoso, de un cuerpo que no está en el espacio de consenso, que ha sido previamente herido, construido, pero que es capaz de regenerarse. Y que desconfía naturalmente de todas las matrices de reproducción, que son las que sujetan, mediante la biopolítica, las que sujetan al cuerpo femenino, ¿no? Esto me interesa para retomar a Butler. Los soportes materiales de la acción no solo son parte de la acción, sino también aquello en torno a lo que se está luchando. La dimensión corporal de la acción, lo que el cuerpo puede hacer. El cuerpo es un campo de batalla, como lo veremos, pero también es un instrumento político. ¿De acuerdo? El cuerpo, no aquello sobre lo que se actúa solo, sino aquello que puede actuar. No aquello sobre lo que se actúa, sino lo que el cuerpo puede hacer. Butler, retomando a Hannah Arendt. Hannah Arendt, ¿sí? Vale. La propia política de género es dependiente de una distinción entre el ámbito público y el ámbito privado que deja la esfera de la política a los hombres y el trabajo reproductivo a las mujeres. Lo hemos visto a lo largo de todas las conferencias. Si hay un cuerpo en la esfera pública, es masculino y sin soporte alguno, presuntamente libre para crear. Metámonos, o sea, cuando lleguéis a casa lo ponéis a Brad Pitt, esa imagen. El mundo.
el cuerpo, la belleza, la vida. O sea, es un cuerpo no creado, es un cuerpo no intervenido, es discurso. El cuerpo de la esfera privada, sin embargo, es femenino, envejece, extranjero, infantil y prepolítico. Prepolítico, esto es muy importante para lo que nos ocupa. Y volveremos a esa imagen de Femen, prepolítico. Es un cuerpo que no pertenece en la esfera de lo político. Es un cuerpo sobre el que se actúa, pero un cuerpo que no puede actuar. Es infantil, ya lo hemos visto, la ley del aborto, todo el discurso publicitario, envejece, naturalmente, el cuerpo de la mujer es susceptible de envejecer y por lo tanto todas las tecnologías de intervención para evitar que envejezca, y es extranjero, extranjero en la esfera de lo público. Este cuerpo es extranjero ahí, este cuerpo no pertenece, este cuerpo es prepolítico, este cuerpo no tiene cabida en la esfera de lo político, solo tiene cabida de una manera determinada, a través del discurso, cuando una diputada coge el micrófono y dice mediante el discurso, que no estamos diciendo aquí que no sea una manera de hacer política, estamos intentando entender desde el punto de vista teórico por qué esto no es inteligible en el discurso, por qué esto es disruptivo, porque el cuerpo es prepolítico, porque el cuerpo no está en la esfera de lo público, porque la esfera de lo público, que es eminentemente masculina, solo está el discurso. La esfera de lo público es discursiva, no corporal. La esfera de lo privado es corporal. Veremos solo cómo está el cuerpo en la esfera de lo público, donde solo es entendido en ese espacio de consenso. Fijaos lo que dice Butler retomando a Hannah Arendt en un magnífico pieza, la tenéis esta, si buscáis este título, la tenéis traducida al español, accesible en la red. Cuerpos en alianza y la política de la calle. Sobre esto yo tuve la oportunidad de verla en Alcalá de Henares este verano pasado, que vino a dar ahí y habló sobre esto, pero también tiene la conferencia, esa conferencia está online, yo os recomiendo verla, ¿no? Entiende muchos de los movimientos políticos desde el 15M, el feminismo y la política, el discurso crítico del cuerpo. Fijaos lo que dice, retomando a Hannah Arendt: cuando los ciudadanos varones entran en la plaza pública para debatir sobre la justicia, la venganza, la guerra y la emancipación, ellos dan por sentado que la iluminada plaza pública es el teatro de su discurso, arquitectónicamente destinado a ello. Este es el lugar del discurso arquitectónicamente diseñado a ello. Y se habla de las grandes palabras. Nos estén vendiendo Chanel número 5 o los políticos vayan al Parlamento. La verdad, la razón, la pureza, el tal, Chanel número 5. Bueno, pues este discurso y este lugar es masculino, está masculinizado, la esfera pública de lo político. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede intervenir desde los discursos políticos alternativos en esa esfera pública eminentemente conquistada por el discurso y eminentemente masculinizada? Para ello vamos a hablar de este concepto, el espacio de aparición, y lo vamos a tratar de conceptualizar no solo desde el feminismo y no solo desde, por ejemplo, las prácticas activistas de Femen, sino desde otras prácticas políticas para que entendáis cómo es un concepto transversal. Según la teoría del discurso crítico radical, y que también elabora Butler, para que la política tenga lugar, el cuerpo debe aparecer. El cuerpo debe aparecer en el espacio público para que la política tenga lugar. A esto se le llama espacio de aparición. El espacio de aparición no es un lugar que pueda ser separado de la acción plural que lo ocasiona. Cómo se forma la pluralidad y qué soportes materiales son necesarios, quién entra a esa pluralidad y quién no, y cómo se decide eso. ¿Puede cualquier persona actuar de manera que ese espacio se produzca? El espacio de aparición es el que posibilita que un cuerpo y un sujeto corporeizado tenga espacio en lo público. Hannah Arendt y Judith Butler nos dicen que el espacio de aparición no nos viene dado, no es inherente, hay que conquistarlo. El espacio de aparición, nos dice Hannah Arendt en su obra del 58, La condición humana,
no siempre existe, y ella reconoce, lo lleva a la polis griega, que el esclavo, el extranjero, el bárbaro fueron excluidos de ese espacio, lo que significa que no podían formar parte de una pluralidad que produjo ese espacio de aparición. Esto significa que parte de la población no aparece, no emerge en el espacio de aparición. Y yo os pregunto, ahora vamos a intentar entenderlo con un ejemplo fuera del feminismo. ¿Recordáis el suceso con los inmigrantes en la playa marroquí y la Guardia Civil, que estuvo tanto tiempo en los medios de comunicación? Bien, en el relato mediático, en el relato, en la narración, ¿qué era importante? ¿Qué se debatía? ¿Cuál era el eje del relato, de la narración? ¿Recordáis? La Guardia Civil, si estaba, que salieron tomas de vídeos desde todos los puntos de vista, si estaba o no autorizada para esa acción. Si desde ese punto de vista, si las pelotas de goma, si podía, si tenía jurisdicción, ese era el eje narrativo. ¿Pero qué pasó allí? ¿Cuántas personas murieron? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos cómo se llamaban? ¿Sabemos sus historias de vida? ¿Sabemos? Son cuerpos, pero en terminología de Butler son cuerpos que no importan, son cuerpos precarios, son cuerpos que no han logrado el espacio de aparición, no están en el relato, son prescindibles, son cuerpos aplazados, son sujetos prepolíticos. Fijaos que el hecho objetivo es, hay un conflicto, un suceso, mueren un número determinado de inmigrantes, de personas que trataban de cruzar al otro lado, y unas fuerzas del poder político, en este caso la Guardia Civil, determina o no en el discurso qué es lo legal, hasta dónde podía llegar en esa competencia. Algo que sucede a unos sujetos es extranjero en relación a ellos. No tienen capacidad de actuar sobre el asunto, no son dueños ni siquiera de la propia narrativa. No sabemos nosotros como receptores de estos discursos cuántos murieron, si murieron, ¿por qué? Porque la narrativa se nos cuenta poniendo el foco en la legalidad, en los sujetos que sí que aparecen, que sí que han creado espacio de aparición, que no son precarios, que no son sujetos prepolíticos. Por tanto, lo que tenemos que entender desde estas posiciones políticas es que no todos los sujetos son capaces de entrar en el espacio de aparición, que el espacio de aparición en la esfera de lo público hay que conquistarlo, hay que llegar a él, no está previamente dado y no es accesible a todos los sujetos. Ya en la polis clásica había sujetos prepolíticos y ahora hay sujetos prepolíticos. La privación de ese espacio de aparición, lo que es más, produce privación de realidad. Son sujetos fantasmáticos, son sujetos que no existen, son sujetos que no están. ¿Qué hace el activismo de Femen? Crea espacio de aparición. Crea espacio de aparición. Vimos antes en el Congreso, ¿no? ¿Qué es esto? En otro espacio público, eminentemente masculinizado, en otro espacio del discurso, este Rouco Varela. Si nosotros pusiésemos la secuencia entera del vídeo, lo que vemos son unas personas protestando, desnudas, y luego aquí parece que le ha caído una bomba. En este fotón, en esta captura de imágenes, Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde está esa verticalidad del poder masculino sancionador, de los poderes que articulan el espacio de lo público? Aquí lo que se ha conseguido es un espacio de aparición. Sujetos prepolíticos, cuerpos que no estaban en el espacio de aparición, han logrado entrar, irrumpir, conquistar el espacio de aparición. Lo que le decían es fuera de mi cuerpo, de nuevo, o sea, vemos que discursivamente que poco lejos está el vídeo del PSOE de Femen, ¿no? Fuera de mi cuerpo, y lo otro también, ¿no? Fuera de mi cuerpo, el vientre es un lugar conquistado, ¿no? Pues aquí lo que le dicen es fuera de mi cuerpo, Toño fuera de mi coño, ¿no? Le dicen. Y nada más, solo gritan. ¿Qué es lo que da miedo? Visteis la última aparición de Femen, ¿no? ¿A quién fue? A Fernández Ordóñez, al ministro. Lo habéis visto en la prensa, ¿no? Bueno, pues dos policías
la agarran y uno de ellos le pone la rodilla en la cabeza, pero totalmente como si esto fuese peligrosísimo, como si... ¿Qué es lo disruptivo? ¿Por qué da tanto miedo? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Habéis reflexionado sobre eso? No vamos a hablar de si nos gusta o no nos gusta Femen, si pensamos que el activismo lo hace, es efectivo o no, pero ¿qué es lo que da tanto miedo? El desorden. Esas dos esferas, es decir, algo se ha movido, hay un desplazamiento. Veremos qué tipo de desplazamiento. Hay un desplazamiento, hay algo que, como diría nuestro presidente, no toca ahora, ¿no? Hay algo ahí que no toca, no corresponde. Hay algo que no se entiende en ese espacio de consenso. ¿Una mujer puede hacer eso? ¿Una mujer puede gritar? ¿Puede estar enfadada? ¿Puede gritar, estar enfadada y estar desnuda? No. ¿Una mujer cómo puede estar desnuda? Solo. ¿Cómo solo es inteligible visualmente desnuda? Y la pregunta no sería si un hombre hiciera lo mismo, quizás no le pasaría lo mismo. Porque un hombre, el hombre no necesita esto con su cuerpo. Pero si lo hiciera, le tratarían igual. No, bueno, probablemente no lo tratarían igual, pero es que es impensable el activismo desde... No se realiza así, si no está atravesado por visión de género. Quizás un homosexual. Sí, igual. A eso sí, a eso sí, pero porque ahí entramos, lo atravesamos con un eje de género, con lo que hablaban hoy Inmaculada, Inma, y ayer RM, lo que está en el espacio liminal, lo que está en el margen. Eso es lo peligroso, la entropía que nos dice Lola. Lo que no está en el orden naturalizado de las cosas, lo que se mueve. Un hombre que no tiene apariencia de gay. ¿Qué pasaría? De un hombre masculino que llega y... Pero no tiene esa necesidad de protestar, así no te das cuenta que los lugares desde donde se habla, o sea, no necesita conquistar ningún cuerpo que no ha sido expropiado. No existe esa necesidad. Cuando llegues a casa miras a Brad Pitt y luego miras a Giselle Bündchen. ¿Por qué Brad Pitt tiene que reconquistar su cuerpo? Si es solo discurso. Tiene un cuerpo adónico, tiene un cuerpo maravilloso, pero es accesorio, es un complemento más a su perfección discursiva. Y él puede hablar en un tono pausado y tal. Rajoy, el otro, Pablo Iglesias no necesita desnudarse. ¿Para qué va a desnudarse? Si tiene el teatro de lo público para él. El problema es que hemos naturalizado una construcción del cuerpo como los 7-Eleven, abierto 24 horas, 24 horas, 7 días a la semana. Ilimitado. Los discursos proporcionan un imaginario visual en el que el cuerpo de la mujer está accesible 24 horas a todo el mundo. Es un lugar de tránsito, es un lugar dispuesto a una mirada. Laura Mulvey, desde los estudios de cultura visual, nos decía que en los discursos visuales son eminentemente masculinizados porque el ojo, el lugar, la cámara se recrea en ese cuerpo. Es un cuerpo orientado al placer, es un cuerpo libre, a libre disposición, es un cuerpo que se ofrece. Y algo que se ofrece, que es lúdico, que es placentero, no puede estar ni enfadado, ni gritón, ni en un lugar que no le corresponde, ni en el lugar de lo político, ni en el lugar de lo público. Solo tiene espacio en lo público cuando es prepolítico, cuando es objeto, no cuando es sujeto. ¿Comprendéis? Cuando es un objeto. Por eso os decía yo, ¿qué hay de disruptivo en el cuerpo desnudo? ¿Cuántas veces hemos visto, o sea, en ese mismo anuncio hecho en el número 5, se intuye un cuerpo apetecible a lo lejos de Giselle Bündchen que se va quitando el bañador para que la cámara se recree y nosotros veamos ese placer en adquirir ese cuerpo? Está en la esfera de lo público, está en el discurso publicitario al que todos tenemos acceso, pero está con un enfoque totalmente despolitizado, como objeto, está objetualizado, no como sujeto. Lo realmente disruptivo aquí es que se crea espacio de aparición con el cuerpo, que el cuerpo se revela ante esa expropiación y se hace política no sobre lo que sucede en el cuerpo, como hace DAF, por ejemplo, ¿no? La publicidad de DAF, el cuerpo femenino ha sido habla sobre lo que pasa con el cuerpo. No solo eso, sino que se hace política
con el cuerpo. El cuerpo se convierte en un instrumento político, en un instrumento de aparición, de creación de espacio de aparición. Y vemos los efectos. ¿Vosotros creéis que si llega allí un grupo de una representación parlamentaria del PSOE, Izquierda Unida, vestidas con un traje o como voy yo, y llegan donde Rocco Varela y dicen, bueno, pues vamos a hablar de las posibilidades, ¿qué tal? ¿Rocco Varela se asusta? No. ¿Por qué? Porque entra adentro, ¿no? Lo que hace el feminismo es renunciar. Cuando hace la traslación al espacio de lo público, renuncia a la sexual, al potencial reivindicativo de la sexualidad. Renuncia a la sexualidad para entrar en el espacio de lo público. Renuncia a ella. Renuncia. Por eso, Femen no se entiende desde ningún espectro político, ni desde la derecha, ni desde la izquierda, ni desde algunos sectores del feminismo, ni... Yo he escrito un post en público, en el periódico, el Diario Público, que es ¿por qué a nadie le gusta Femen? ¿No? ¿Por qué? Que está todavía accesible y lo podéis leer. ¿Por qué a nadie le gusta Femen? ¿Por qué al feminismo no le gusta Femen? ¿Por qué no le gusta a las feministas, pero tampoco le gusta a Esperanza Aguirre? ¿Por qué no le gusta a nadie Femen? ¿Qué es lo disruptivo? Pues porque el feminismo, para entrar en la esfera pública, ha renunciado a la posibilidad de la sexualidad como herramienta política de reivindicación. A la posibilidad. No que se deba hacer así, no que solo se deba hacer así, sino a esa posibilidad. Y ha entrado en el espacio de lo público renunciando a ello. Vamos a verlo desde vamos a ver cómo esto que hace Femen no, vamos a verlo desde los discursos visuales. ¿Conocéis a Bárbara Kruger? Sí. ¿Esto? Tu cuerpo es un campo de batalla. O sea, ya en el 89 esta pieza nos decía tu cuerpo es un campo de batalla. Tu cuerpo es el lugar donde se producen las luchas, el lugar del debate, el lugar del conflicto. El cuerpo es una construcción conflictiva. ¿Por qué este tipo de propuestas? Ella tiene más, ¿no? Por ejemplo, estas en relación a la intervención del cuerpo, ¿no? Súper rico, ultra maravilloso, ultra delgado, para siempre joven, la intervención en el cuerpo construido, el cuerpo que ha de mantenerse siempre de una determinada manera. Tú no eres tú misma, ¿no? Nos dice, tú no eres tú misma. Te miras al espejo, esta idea de también el vídeo del PSOE, ¿no? Cuando se miran, tú no eres tú misma, no tienes posibilidad de actuar sobre tu cuerpo. ¿Por qué esto que ya lo hizo Bárbara Kruger, por qué aquí no era disruptivo? ¿Por qué no produce el mismo efecto que Femen? Si ya estaba, ya lo dice, ya lo hace. Y es la misma técnica, una imagen y una superposición de un mensaje en el cuerpo, ¿no? Escrito siempre. Por el desorden, porque está estetizada, ya lo decía Remedios ayer, son posiciones desde lo estético, por lo tanto no se perciben como reales, no se perciben como un proceso de intervención, y esa estetización hace que parezcan políticamente menos reales, ¿de acuerdo? Judith Butler nos dice que si no somos reconocibles, entonces no es posible mantener nuestro propio ser y no somos seres posibles. ¿Por qué estos seres no son posibles? ¿Qué es lo disruptivo aquí? Vamos a ver qué es lo que no entendemos, qué es lo que no está en el espacio de consenso. Porque todo por separado está, lo que no está es todo junto. Bueno, los pezones están, como veis ahí, censurados porque Facebook, que es el lugar de la pornografía, ha censurado y ha cerrado la página de Femen. Femen ha escrito y ha dicho, señor Zuckerberg, entérese, nosotros no hacemos pornografía, hacemos política, ¿no? Aquí hay varios elementos, visualmente hablando. Esto lo hemos visto millones de veces, ¿no? Si aquí estuviera el Che o cualquier político de izquierdas, ¿esto sería disonante? No. La imagen de la corona de flores, tampoco. El pelo largo, la feminidad, ¿qué es lo disonante aquí? ¿Cómo todas esas piezas se encajan?
De nuevo vemos una verticalidad en la imagen, una mirada asertiva, una cara que no está feliz, sonriente, la feminidad en el cabello, las flores, todos esos atributos visualmente propios del sujeto femenino, pero que aquí están disruptivamente colocados, asociados a otra cosa, asociados a una posición política. Aquí no tocan, aquí son disruptivos, aquí están creando un espacio de aparición, están diciendo algo con el cuerpo. Aquí Inda le diría, oye, no te enfades tanto, que para protestar, protestas, pues como si fuese el carnaval de Río, ¿no? Si me protestaras alegremente, igual lo entendía más. Si este cuerpo fuera lúdico para que yo visualmente me entretuviera y lo disfrutara, igual lo entendía más, ¿no? ¿Qué dicen aquí? Fuck your morals, que le den por culo a tu sentido de la moralidad, libertad. Fijaos lo que dice la del fondo. Obscena por ti, a causa de tu mirada. El cuerpo no es obsceno. Lo que es obsceno es la mirada que convierte, que resignifica ese cuerpo en algo obsceno. Y que nos dice esa mirada que ese cuerpo no puede ser político, que nosotras, que somos dueñas de nuestro propio cuerpo, en realidad no lo somos, es un cuerpo expropiado, es un cuerpo que solo se entiende en el discurso si está objetualizado y destinado al placer, nada más, si no, no se entiende. Y la del frente, esta nos vuelve a decir en alemán, pregunta retórica, ¿acaso esto no es política? ¿Acaso mi cuerpo, lo que yo hago con mi cuerpo, ese espacio de aparición que creo, no es política? Fijaos en esta imagen de la líder de Femen. Si yo aquí cojo el Photoshop y pongo ahí Levi's o tal, ¿qué me diríais? ¿Sí o no? Que es un anuncio, que es un discurso publicitario, ¿no? Esto lo hemos visto infinidad de veces. Esa mirada, ese pelo, el cuerpo desnudo. Pero esto no tanto, ¿no? Para las que dicen, ¿no? Estas Victorias en Don de León, de nuevo feminismo no. Llevamos haciendo esto con nuestro cuerpo siempre. Este es el cuerpo grotesco, el cuerpo que no corresponde. ¿Por qué es más obvio en Victorias en Don de León? Porque aquí sí diríamos, no, sí, esta está haciendo feminismo. Y aquí podríamos decir que es un anuncio de vaqueros. Porque el cuerpo que se resignifica es el único cuerpo que es entendible en el discurso, que es el cuerpo canónico, el cuerpo hipersexualizado, el cuerpo que ellas quieren resignificar porque es el único cuerpo que se entiende en el discurso normativo heteropatriarcal. Este cuerpo, a este cuerpo, descodificando el discurso, dirían, no, claro, solo puede estar haciendo feminismo. Porque es un cuerpo que no pertenece, no es un cuerpo apetecible, no es un cuerpo objetualizado, no es un cuerpo para ser consumido, solo puede estar haciendo activismo. La idea de Femen es, discursivamente hablando, demostrar, resignificar en procesos políticos de resignificación que precisamente el cuerpo heteronormativo, el cuerpo canónico, es el cuerpo que la mujer ha de reapropiarse, del que ha de reapropiarse. Este es el cuerpo más expatriado, más expropiado. El cuerpo hipervisibilizado es el único, no el único, el que más intensamente ha sufrido el proceso de expropiación. El canónico. Este cuerpo construido, el que nos han dicho que debe ser 90-60-90, melena rubia, feminidad dulce. Este cuerpo, el heteronormativo, es el que precisamente más necesita ser expropiado, ser resignificado, el que ha sido eminentemente hipersexualizado. Este también, pero está ya en la periferia. Este cuerpo solo puede estar haciendo activismo, ¿no? Fijaos. Aquí tiene una motosierra, aquí Lady Gaga tiene unas metralletas en lugar de... ¿Dónde está la similitud icónica, semiótica, visual entre los discursos de cultura popular y esto? ¿Por qué aquí no y aquí sí? O aquí, o aquí, o aquí... Fijaos lo que hacen también estos procesos de resignificación, no solo
resignifican la cultura popular, los discursos publicitarios, esto que decía que podía ser de cualquier anuncio de vaqueros, sino también resignifican los discursos visuales de la alta cultura. ¿Qué hacen aquí? Customizan, resignifican un texto clásico. Y dice, de Túnez, los violadores deben pagar, tenemos manos para pararlo, es decir, la acción, podemos hacer algo, somos sujetos empoderados, podemos intervenir. Y el original es este, ¿no? De Burgueró, El remordimiento de Orestes. Lo que hacen es esto, ¿no? Recodificar, resignificar, reapropiarse, intervenir, crear espacio de aparición. Así es como nos construís, así es como nos construís, así es como queremos construirnos. Qué paradójico, ¿no? Delacroix, Francia, libertad, igualdad. ¿Cuál es el símbolo icónico de la libertad, la igualdad? Fijaos en esta posición, la verticalidad, el brazo como lo sitúa, los pechos. ¿Por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? Porque esta no es una mujer, es un símbolo. Una objetualización, un símbolo, una construcción. No tiene agencia, no puede intervenir, está construida. Sin embargo, el imaginario patriarcal es capaz de construir, de producir estos símbolos, ¿no? El PSOE otra vez, ¿no? ¿Veis? Todas están censuradas de los pezones, esto es por Facebook, ¿no? Sí, tuvieron que mandarle esa carta, entérense, señor Zuckerberg, ¿no? Mi cuerpo, mi elección, vídeo del PSOE, mi cuerpo, mi elección, soy libre, mi nombre es democracia y se escriben en la genitalidad, ¿no? Donde visualmente iría la genitalidad mujer, ¿no? La mujer, la genitalidad, solo hay un tipo de mujer, solo... ¿Qué es esto? Ya terminamos, ¿eh? ¿Se ve? Sí, se ve, es que te veo a ti, pero es porque no tienes gafas, ¿no? Pero se ve. No estabas intentando leer eso para adivinar, ¿no? Pero es publicidad. Este cuerpo sí. Ya no solo el cuerpo disponible, sino qué podemos hacer con el cuerpo. Cómo podemos manipular, construir, intervenir en ese cuerpo que pueda parecer así. ¿Por qué esto no es disruptivo? ¿Por qué esto no provoca una oleada de protestas? ¿Por qué esto no asusta a Rouco Varela? Esto os invito a entrar aquí, es una propuesta de activismo online de discurso crítico radical sobre el cuerpo, se llama Stop Female Death in Advertising. Vamos a parar las imágenes del cuerpo muerto de la mujer en la publicidad. Son todas producciones, esto no es la publicidad del MediaMarkt, hecha con 1.000 euros, son producciones de moda, de Vogue, de todas las firmas más... Fijaos, lo estáis viendo, ¿no? Esta es una de las que hemos visto, Chloé, pero esto que nos recuerda a los discursos visuales, esto, los prerrafaelitas, la imagen de la Ofelia muerta, es decir, cómo tiene toda una tradición visual. O sea, el cuerpo bello de la mujer inerte, sin agencia, el cuerpo intervenido, sí, eso sí. El cuerpo desnudo de la mujer disruptivo, eso no. Fijaos todas las que hay, mirad, está de Versace... O sea, hay y hay y hay y hay. Muchas muertas en el agua, ¿no? Las Ofelias, ¿no? Esas Ofelias, fijaos, la violencia aquí, muertas, inertes, pero bellas. Ya lo decía Neruda, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Claro, pero es que de aquello esto, lo que no somos capaces es de reflexionar discursivamente por qué llegamos a esto.
porque desde que Brad Pitt nos habla de la razón, Neruda de lo otro, y todos en la esfera de lo público entendemos que el discurso es masculino, es racional, y que el cuerpo de la mujer pertenece a la esfera de lo privado, no puede intervenir en la esfera de lo público. Cuando está en la esfera de lo público está discursivamente construido así. Esta además es una página de activismo en la que podéis contribuir si encontráis algún anuncio, alguna propuesta visual de publicidad y la enviáis y se va colgando, ¿no? Se pueden ver todas, ¿no? Entrar en todas. Fijaos aquí de nuevo, o sea, es que esto de la Ofelia es, bueno. Y también cómo se muestra, fijaos aquí, ¿no? Esto porque no es disruptivo, si aquí está más, está más desnuda, se muestra más. ¿Qué pasa? Porque aquí está inmovilizada, está inerte, no tiene agencia. No es peligroso porque no puede intervenir, está intervenido el cuerpo no interviene, está intervenido. Y sin embargo esto lo asociamos visualmente en Occidente a lo bello, es aspiracional. Nuestro ideal de belleza pasa por esto. Esto solo ya debería hacernos reflexionar. Y para terminar me gustaría dejaros también, para que luego lo veáis, esto de que es, no sé si lo tengo aquí, si no lo abro, sí, de Yolanda Domínguez, que es una artista visual. O sea, esto que hace Femen y que hizo Bárbara Kruger no es nuevo, no es... Lo que sucede es el soporte, y volvemos al inicio de la charla. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, la mediocracia y el enfoque político de los discursos mediáticos? ¿Qué es en esos discursos donde ahora, en ese espacio comunicativo donde ahora se hace política? Y por eso Femen se diferencia de las propuestas de Yolanda Domínguez, de Kruger, etcétera. Porque es por el lugar, el espacio desde donde ahora se puede hacer política. Porque Yolanda Domínguez, que es una artista visual, ha hecho esto y más que hace de lo que ha hecho Femen con performance en la calle. Por ejemplo, suyo es esto, solo os voy a mostrar dos. No solo soy un cuerpo, exactamente lo que dice Femen, ¿no? Y modelos mujeres que van por la playa en bikini o semidesnudas mostrando una pancarta. No solo soy un cuerpo, soy un sujeto, no solo soy un cuerpo en el espacio de lo público. Y esta otra, de la que seguro que sí tuvisteis noticia, que a partir de lo de la ley del aborto, etcétera, registro, que entra en la idea esta discursiva del vídeo del PSOE de recupera tu cuerpo, ¿no? Es una propuesta de activismo, de performance, en la que se invita, y es el reportaje fotográfico, lo tenéis ahí, a las mujeres a ir al registro de la propiedad a registrar el cuerpo. Ya que el cuerpo está expropiado, ya que el cuerpo no nos pertenece, ya que el cuerpo es un espacio de intervención, una ficción construida en la que se interviene desde los discursos del patriarcado, lo que vamos a hacer es ir al registro de la propiedad a registrarlo. Entonces tú decías, soy Sonia Núñez Puente, voy a registrar mi cuerpo, y el registrador decía, a ver, descripción, pues tal, mide tal, cual, te da un papel que había registrado tu cuerpo. Es decir, es una propuesta de activismo que trata de mostrar que el cuerpo ha sido expropiado y que necesita ser reconquistado, y que vamos a usar aquellos dispositivos de control que ofrece la sociedad occidental, como es el del registro, como esa pintura de castas, ¿no? Una especie de codificación de qué es lo que tenemos. Pues yo parece evidente que no tengo mi cuerpo, pues voy a registrarlo para que en esta política neoliberal y capitalista, si alguien entra en mi cuerpo, suponga una violación, ¿no? Porque está entrando en propiedad privada. Dentro de esta política capitalista, mi cuerpo es mío. Curiosamente es dentro de esta inercia neoliberal donde el cuerpo sí que ha sido expropiado, sí que es un cuerpo comunal, sí que es un cuerpo social, sí que es un cuerpo de todos. Registremos el cuerpo, reconquistemos el cuerpo, ¿no? Todo esto son proyectos que ella ha realizado, tienen todas imágenes fotográficas y luego una explicación, ¿no? Aquí os dice, el cuerpo es un territorio de necesaria reconquista por parte de las mujeres, el cuerpo convertido en objeto, usado como mercancía, agredido, manipulado y sometido a estereotipos imposibles. A estas dificultades se suma la ley de la... Uy, este está muy alto. Este es el vídeo, ¿no?
en el que las mujeres de todo tipo, condición tal, van al registro de la propiedad, ¿no? Usan los mecanismos que les da la sociedad, los dispositivos de control, para servirse esos dispositivos y resignificarlos, que es lo que hace Femen, servirse de los dispositivos de control que ya hay, huir de la precariedad, creando espacio de aparición, interviniendo en el espacio de lo público. Bueno, pues ya os voy a dejar, os voy a dejar con estas dos propuestas, con las de los discursos publicitarios y la de Yolanda Domínguez, para que repenséis todo esto que hemos dicho y si os sirve también para repensar algunos de los conceptos a partir de los cuales o desde los que trabajáis. Así que nada más, y si queréis preguntas o dudas, debate que pueda surgir, yo estoy encantada, ¿no?